Bueno, muy buenas noches a todos los presentes, los que están conectados, ya sea a través de la herramienta Zoom, así como a través de Facebook Live de la Academia Nacional de Medicina. Para mí es un honor y un gusto de compartir con ustedes un tema que desde hace ya bastante tiempo venía investigando y también tratando de implementar lo que iba aprendiendo sobre la marcha, cuyo título, como ustedes ven, es la toma de decisiones basada en 3 puntos que a veces no nos damos cuenta de que esto está ocurriendo, y es el concepto de eficacia, eficiencia y efectividad en medicina. Para ordenar la plática, vamos a mostrarle el menú de los temas que vamos a analizar. Primero vamos a revisar un poco sobre el panorama general. Posteriormente vamos a concentrar en aclarar esas definiciones que a veces podemos confundir y podemos estar haciendo mezcla cuando realmente tiene sus diferencias, y son diferencias importantes de eficacia, la eficiencia y efectividad. Y vamos a tratar de ilustrar con aplicaciones en la medicina. Y al final quisiera dejarle un mensaje de llamado a la acción, de al final de esta plática, cuáles son las cosas que ojalá que se lleven para sus casas. Bueno, a manera de introducción, como panorama general, ciertamente nuestra estabilidad como país como tal de Costa Rica, descansa sobre varios pilares que son fundamentales: el pilar de la educación, el pilar del trabajo y el pilar de la salud. Obviamente, todos los pilares son importantes, pero en el tema de hoy vamos a enfatizar en el pilar de la salud, cómo muchas veces nuestras decisiones puede impactar de forma muy relevante en el futuro de nuestro sistema de salud. Y cuando vamos a buscar, cuando queremos buscar ¿no? Vamos a ver. Ok. Cuando vamos a buscar la alternativa para ofrecer un servicio que es un bien para la población, el paciente como tal, nosotros debemos ofrecerle un servicio que tenga ciertas características, que sea un servicio oportuno, que se le ofrezca también un servicio de mucha seguridad, que no le vaya a causar un daño, que sea eficaz, que sea eficiente y que sea efectivo. Todo esto es el enfoque que ahora cada vez se presta mayor importancia, y es el enfoque de que los pacientes debemos de centrar sus características desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista familiar, social, etc. El concepto que no debemos perder el norte, que enfrente de nosotros no es un trozo de carne, sino una persona, y consecuentemente nuestras decisiones deben ser centradas en el paciente. Y esto ha cambiado de forma muy relevante en los últimos años por el desarrollo tecnológico. Esta foto la tomé cuando allá por marzo del 2020 estábamos muy preocupados con el tema de COVID-19. Entonces empezamos a buscar en nuestro hospital el inventario que nos vaya a ser suficiente para manejar los pacientes, que en marzo del 2020 todavía no había ese desbordamiento, pero empezamos a hacer inventario y nos dimos cuenta de que el sistema de seguridad social de Costa Rica se caracteriza por, aparte de que ofrece una cobertura prácticamente universal, técnicamente es más del 99%, inclusive en territorio de Isla Coco hay también cobertura. Y también nos dimos cuenta de que la seguridad social ofrece una prestación de alta calidad y también de altos avances tecnológicos. Aquí se ve 25 ventiladores, todos apiñados, esperando ser utilizados por pacientes de COVID allá en el año 2020, hace poco más de un año. Y también tecnología punta, ¿verdad? Como en el caso de este paciente,
que ya a consecuencia de fallo grave de su sistema respiratorio está siendo mantenido vivo gracias a la tecnología. En este caso, se le colocó a este paciente una membrana de oxigenación extracorpórea. Y llega un punto en que la medicina ha avanzado tanto que nosotros inclusive tenemos el dilema de si el paciente que tenemos al frente está más de un lado o más del otro lado. Es decir, si el paciente es un paciente que solamente tiene vida biológica, más no vida biográfica. Y algo que también tenemos que estar muy atentos es que los recursos también se está agotando. Esta diapositiva ilustra cómo nuestro Producto Interno Bruto per cápita, observe que a consecuencia de la pandemia se contrajo en un menos 5,7%, la mayor caída desde el año 2008 cuando se produjo esa crisis del año 2008. Y esto todavía no sabemos hasta dónde va a llegar el nadir de este declive en cuanto a ingreso per cápita. Y también vemos también consecuencias como esto, ¿verdad? Esa foto me gusta mostrarlo para reflexión porque hace un par de años estuve de guardia y a las 4:32 de la mañana tomé esta foto desde el tercer piso, desde recuperación del Hospital Calderón Guardia, como ya a esta hora ya había 3 personas haciendo fila, y esto en un hospital central. Y esta situación se presenta de manera no inusual en los EVAIS de los diferentes lugares de Costa Rica. Y también antes de la pandemia ya el sistema estaba saturado y muchos de los pacientes tienen que hacer lista de entrar en lista de espera, hacer también fila y cola para poder accesar a un servicio de nuestra seguridad social. Y por supuesto, con el advenimiento de la pandemia por COVID-19, definitivamente toda esta situación se agravó más y ahora ya estamos presenciando lo que es el peligro, la crisis de un colapso de un sistema de salud. Ahora vamos a entrar en detalle en cuanto a esas 3 palabras, la eficacia, la eficiencia y la efectividad, como factores que determinan nuestras decisiones en el día a día. Y vamos a tratar de ilustrar con aplicaciones en la medicina actual. Lo primero es buscar la definición en el diccionario. Y en el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, los 3 términos de eficacia, eficiencia y efectividad parecen como bastante similares. Eficacia es la capacidad para lograr el efecto que se desea o se espera. La eficiencia es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. Y la efectividad es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Como que cuando leemos estas 3 definiciones del diccionario, no tenemos claridad si son 3 cosas distintas o son muy parecidas, porque a veces cuando no tenemos claridad de las cosas, podemos estar repitiendo, diciendo lo mismo y tal vez se puede encontrar sus diferencias sutiles o se trata de palabras completamente distintas. Y eficiencia, eficacia y efectividad son 3 términos que no podemos revolver. No se puede revolver a pesar de que tiene sus similitudes, pero no se puede revolver, porque me recuerda de que si en lugar de revolver confundimos con revolver, la cosa cambia completamente. Entonces, vamos a aplicar la estrategia de la fluencia cognitiva, es decir, explicar en palabras sencillas. Vamos a decir entonces que eficacia es lograr el objetivo, es tratar de obtener el cumplimiento de este objetivo. Y algo importante, sin importar los recursos invertidos. Si usted lo que desea es pasar un curso que está llevando en la universidad, y ese es su objetivo, entonces usted es eficaz cuando aprueba este curso, independientemente si lo hiciste honestamente estudiando
o lo hiciste a punta de copiar en los exámenes o de hacer trampa. Bueno, aquí en el caso de eficacia, si cumple el objetivo, sos eficaz. Si no cumple el objetivo, no sos eficaz, independientemente si el curso lo pasaste raspando, si hiciste trampa o si esforzaste y estudiaste a conciencia. El otro término es la eficiencia. La eficiencia se define como lograr el objetivo, pero aquí ya aparece un factor de corrección con el mínimo de recursos, con el mínimo de recursos. En otras palabras, es tratar de aprovechar todos los recursos, gestionar bien los recursos para que se logre el objetivo, para lograr la eficacia con el menor consumo de los recursos. Y la otra palabra, efectividad, es hacer bien las cosas correctas, de forma repetitiva, de forma predecible. Bueno, les había prometido de que íbamos a aplicar el concepto de fluencia cognitiva. O sea, aplicar en modo de fluencia cognitiva algo que parece recoveco, pero lo miramos y rápidamente entendemos. Como que todavía no están muy convencidos. De hecho, hasta el momento creo que no les puedo convencer de que entendieron correctamente las palabras efectividad, eficacia y eficiencia. Pero entonces aquí vamos a aplicar otra táctica, a ver si con esto les logro permear los tres conceptos. Y es el concepto de aplicar apotegmas. Apotegmas son pequeñas frases muy contundentes que facilita el entendimiento y la memoria a largo plazo. Entonces, el apotegma es el siguiente: eficaz en el matraz, eficiente para el gerente, efectivo en el vivo. Entonces, acá ya estamos un poquito más claros, ¿verdad? Eficaz es cuando se valora el resultado en condiciones totalmente controladas del laboratorio. Eficiente es cuando nosotros aprovechamos y gestionamos bien los recursos para obtener el ahorro. Esa es la labor del médico como gerente. Y efectivo es cuando logramos el efecto deseado, pero en el paciente, no en el papel, o sea, en el vivo. Entonces, el primer apotegma, eficaz en el matraz. Eso significa de que nosotros primero en medicina tenemos que ver si una estrategia, un medicamento, un método de monitorización, una máquina es capaz de ofrecer al paciente un beneficio en condiciones totalmente controladas. Totalmente controladas. ¿Y por qué tiene que ser totalmente controladas? Porque es la primera etapa para estudiar si una estrategia va a ofrecer un beneficio y va a resolver el problema del paciente. Y matemáticamente, eficacia es cuando nosotros dividimos objetivo entre resultado. Es decir, planteamos X cantidad de objetivos y vamos a ver cuáles fueron los resultados. Si los resultados son buenos, si son malos. Entonces, esto valora entonces con el concepto de eficacia. Si su objetivo es que se logre controlar la presión y usted logra mantener la presión dentro de los objetivos planteados, entonces esta estrategia es eficaz. Independientemente si fue un tratamiento antihipertensivo por vía oral o por vía intravenosa, o si usted para controlar la hipertensión paciente le hiciste una sangría de 1 litro. Al final, si se logra mantener la presión dentro de lo planteado, significa que esa estrategia es eficaz. Eso no significa que sea una estrategia que sea segura para el paciente. Simple y sencillamente es lo primero, lo básico para poder hablar el mismo idioma. Y en condiciones controladas. Cuando hablamos en condiciones controladas, nos acordamos de este médico epidemiólogo escocés, el doctor Archie Cochrane. Bueno, ya este apellido nos suena, ¿no? Porque fue el que escribió en 1971 esta obra, Efectividad y Eficiencia, para analizar las decisiones que nosotros muchas veces tomamos en la práctica diaria. Y
A raíz de esta publicación fue que en los 70 se empezó a gestionar la necesidad de que no es suficiente la opinión de un experto, sino más bien tienen que basarse en la evidencia mediante análisis riguroso de la literatura. Y acá, por ejemplo, esta base de datos de Cochrane, aunque no fue fundada por Cochrane, sino por el doctor David Sackett, tiene este símbolo que ilustra el gráfico de un, un forest plot o gráfico de bosque en donde se demostró de que el uso de esteroide para aquellas madres en riesgo de un parto pretérmino podía evitar o reducir el riesgo de membrana hialina en el neonato. Y con esto se logró salvar a millones de niños prematuros. Una de las cosas más impactantes desde el punto de vista de eficacia a nivel de medicina. Y también uno se pregunta, ¿hay beneficio en el tratamiento de la hipertensión sistólica aislada? Es decir, este es el objetivo que nosotros tenemos que plantear. Si nosotros debemos tratar o no la hipertensión sistólica aislada. Y la publicación hay por montones. Por ejemplo, esta, esta, esta publicación es una línea de tiempo de todas las estrategias y las grandes, los megatrials para el manejo de la hipertensión. Y específicamente en el estudio SHEP, que se publicó en el año 1991, se, se encontró en el estudio SHEP de que el tratamiento de la hipertensión sistólica es beneficioso y de hecho reduce el riesgo de evento cerebrovascular y también de infarto miocárdico en un 3% de reducción de riesgo absoluto. O sea, más allá de toda duda, hay que tratar la hipertensión sistólica del adulto mayor. Pero resulta de que estas publicaciones no van acompañadas de buenos resultados. Inclusive en algunos estudios de población se encontró de que estas guías, lejos de aportar un beneficio, más bien el beneficio o es nulo o incluso puede ser deleterio. Entonces, ¿por qué nos planteamos? ¿Por qué en el matraz, o sea, en el artículo, no siempre es igual que en el vivo? O sea, ¿por qué en el paper dice que esta estrategia es muy buena, pero en el paciente no se logra obtener los mismos resultados? Vamos a poner como ejemplo ilustrativo un caso de hipertensión. Por ejemplo, un paciente, un antihipertensivo X fue efectivo en un ensayo aleatorio controlado con una eficacia de 76% para lograr el objetivo de bajar la presión arterial a cifras meta. Pero los médicos acertamos en el diagnóstico de la hipertensión y el fallo es de un 5%, ya no es un 100%. Y la correcta prescripción de medicamento es un 66%, no es un 100%. Y si el paciente toma o no el tratamiento, también es un factor importante. Y acá ya vemos un fallo de un menos 35%. Esto significa que si multiplicamos todos esos factores, el alcance efectivo fue de apenas un 31%, un 31%. Esto significa de que un medicamento que es eficaz, pero al final resulta ser muy poco efectivo, muy poco efectivo. Y es lamentable, ¿no? Y se enfatiza muchísimo de que los pacientes deben cumplir el tratamiento, pero un esquema de tratamiento antihipertensivo con toda la buena intención del mundo no redunda en un buen resultado. Eso significa que hay que tomar en cuenta ese concepto de tomar decisiones centrado en el paciente. Porque imagínense que usted le diga al paciente saliendo de su consultorio, mire, este medicamento te va a dar protección cardiovascular. Tome una tableta de Corec al día. Pero el paciente te vuelve a ver, dice, no tengo ni para pagarte la consulta. Entonces, otro factor importante es agregar ese factor. ¿Cuál es la posibilidad de que el sistema de salud lo tenga o que el paciente sea capaz, desde el punto de vista de solvencia económica, de comprar? Y
de forma hipotética, si fuese apenas el 90% de los pacientes vistos logra comprar el medicamento o el sistema se lo da, entonces multiplicando por 0.90, eso significa que 31% baja ahora a 28%, aún menos eficaz, aún menos efectivo. Entonces, hasta aquí ya entendimos el concepto de eficacia. Ahora vamos a ver el otro concepto, eficiente. Eficiente en el gerente. La eficiencia se examina mediante la fórmula de cómo se destinan los recursos para obtener el resultado. Entonces, si tenemos que recurrir a pocos recursos para obtener los buenos resultados, significa que somos eficientes. O sea, es el concepto de analizar costo contra beneficio. ¿Cuál es el beneficio que nosotros obtenemos y cuál es la inversión en cuanto a esfuerzo humano, en cuanto a dinero, en cuanto a equipo para lograr ese objetivo, ese beneficio? Acá podemos entender el concepto de relación costo-beneficio. Este es el tratamiento actual, pero si nosotros tenemos un tratamiento que tiene mayor costo y peor beneficio, entonces rápidamente lo rechazamos. Pero si es una opción nueva que aparte de que le confiere mayor beneficio y también un menor costo, entonces a ojos cerrados vamos a aceptarlo. Pero lo más común es que aparece en esas situaciones. Si una nueva estrategia confiere un beneficio, pero tiene mayor costo, esto hace que el administrador te empiece a cuestionar. Igualmente, ¿qué tal? Si vamos a tener un poquito peor resultado, pero también esa opción es más barata. Suena atractivo, ¿verdad? Entonces, este es el concepto de análisis de costo-beneficio. Un ejemplo podemos ver acá. Hace unos años se introdujo en el Hospital Calderón Guardia una nueva tecnología para resección transuretral de próstata, para RTU. Y es este aparato de láser, de hecho, emite un láser de color verde, por eso ahí ustedes pueden ver cuando se apagan las luces y se ve el ambiente así, todo verduzco. Y ahí se ve la maravilla, ¿verdad? En lugar de la convencional técnica de RTU con cauterización, utiliza láser. Y ahí ustedes pueden ver cómo la orina sale clarita, el paciente se va para la casa el mismo día, en lugar de lo tradicional que es internarlo por hoy y mañana en la mañana. Si la orina todavía está clara, entonces egresar al paciente. Si la orina todavía está muy rojiza, se deja otro día más. Pero vamos a ver el concepto de análisis con respecto a tecnología convencional versus tecnología nueva. RTU convencional a nivel de caja no sabemos cuál es el costo, pero sí sabemos lo que cuesta una sonda de láser que tiene un valor de $1,500. Y eso significa que de 80 pacientes por mes, eso significaría una erogación para la Caja Costarricense de Seguro Social de $120,000. $120,000 para $120,000 para resolver la obstrucción uretral de 80 pacientes con esta nueva tecnología. ¿Eso es mucho o es muy poquito? Le apuesto de que si vamos a comprar un carro nuevo en una agencia, empezamos a buscar por allá, por acá, regatear y $120,000 usted puede comprar 2 Pathfinder nuevos de paquete, de año, ¿verdad? Entonces ahí dimensionamos el impacto económico. Y también, vean, este paciente se le implantó un cardiodefibrilador. Aquí se ve la bobina y aquí se ve el generador. Este paciente tiene taquicardia ventricular maligna, se le colocó esto para evitar de que en la casa tenga una muerte súbita. ¿Y cuánto representó? Esta es una foto que saqué de la factura de este paciente. Y sumado todo, una cifra astronómica de $30,350, sin contar con las horas de personal.
y también el uso de equipo de rayos X. Y esto es solamente los insumos, los catéteres, los introductores, el generador como tal, ¿verdad? Solamente el generador cuesta $24,000. Entonces, muchas veces tenemos que plantear, ¿vale o no la pena hacer esa inversión? Porque a veces confundimos términos, precio con valor. Cuando vamos a una tienda, preguntamos, ¿cuánto cuesta esta camisa? Este es un error de plantear la pregunta. Lo que tenemos que preguntar al vendedor es, ¿cuál es el precio? Porque precio es lo que usted paga, lo que paga, y es lo que está rotulado en la etiqueta. Pero, pero el costo es todo lo que implica, desde llevar la materia prima hasta que aparezca la camisa en la vitrina. Ese es el costo. Obviamente, la diferencia entre precio y costo es la ganancia para el vendedor. Eso no te lo voy a decir. Pero valor es algo un poco más difícil de definir. Es lo que recibe. Es decir, hay cosas que usted paga un alto precio, pero recibe algo de poco valor y viceversa. Y viceversa. No siempre un alto precio significa que vas a recibir algo de alto valor. Pero podemos ser eficaces sin ser eficientes. Podemos ser eficaces sin ser eficientes. Un ejemplo, y parece muy amarillista esta foto que le tomé, pero son las radiografías que se enviaron a un paciente durante su internamiento. Empezaba a acomodar una tras otra y llegó a cubrir completamente la cama de este paciente. Se le había enviado más de 20 radiografías durante su actual internamiento. Y ahora inclusive eh, con la radiografía digital, la gente tiene menos conciencia de lo que significa la inversión en estos dispositivos. Entonces, envía a diestra y siniestra a los pacientes, no solamente pensando como cuando usted va a sacar una foto con la cámara, como no tiene que revelar el rollo, entonces piensa que es gratis, pero en el paciente tiene un costo, un precio que paga, que es la irradiación. Bueno, un ejemplo de que podemos ser eficaces sin ser eficientes es el caso de Chapulín Colorado. Porque si usted analiza los capítulos de Chapulín Colorado, al final siempre logra el objetivo. Pero durante la consecución del objetivo, él sufre tropiezos, sufre inconvenientes, sufre sustos, y, pero la frase célebre es, no contaba con mi astucia. O sea, al final, él es el ejemplo de que es eficaz, pero no es eficiente. Y si nosotros, para que un paciente se cure de la enfermedad, tenemos que enviarle 100 radiografías, probablemente si el paciente salió del hospital vivo, fuimos eficaces, pero no fuimos eficientes. Y al revés, podemos ser eficientes sin ser eficaz. Podemos ser eficientes sin ser eficaz. Y para ilustrar esto, quiero mostrarle una escena que todavía más de un cuarto de siglo me atormenta. Esta foto es del año 1995. Yo estaba en mi año de servicio social en la isla de Chira. Todavía era un muchacho recién graduado de la universidad y me reunía periódicamente con los dirigentes comunales, con la TAP, con los enfermeros, tratando de promocionar la salud. Es el muchacho que recién salió de la universidad lleno de ímpetu, y resulta que me llegó a la consulta una paciente de 23 años que refería crisis de palpitaciones a repetición. Entonces, en aquel momento había que pensar bien si vale o no la pena enviar un electrocardiograma. Estamos hablando de 1995, hace 26 años. Y yo trabajaba en las Islas del Golfo, Isla Chira, Venado y Caballo. Si usted le indica un examen de laboratorio, un electro, una radiografía, el paciente tiene que tomar una lancha y llegar hasta el Monseñor Sanabria, hacer fila y luego le hace el examen. Y esto le puede representar la comedera en términos de combustible de 15 días para los pescadores que son muy pobres.
Bueno, lo cierto es que le mandé un electro. Este no es el electro, le confieso que este no es el electro original, pero es muy parecido porque la memoria que tengo es que me traumatiza durante todos estos años es este electro, ¿verdad? Em, entonces vi el electro, le di vuelta para allá, para acá, para allá, para acá, empecé a pensar qué es lo que tiene. Lo que sí sabía que no era un electro normal y bueno, al final no acerté el diagnóstico. Le dije a la paciente que venga para verlo una y otra vez, entonces le citaba para allá, se lo citaba para acá, y ahora con mucha más claridad y un poquito más de conocimiento, aquí ustedes pueden ver la onda delta de un síndrome de Ward Parkinson White. Entonces, ¿qué? Fui eficiente porque me le pegué a la paciente, pero no fui eficaz porque al final ¿qué le importa a la paciente? Que usted como médico le haga el diagnóstico, que era un síndrome de Ward Parkinson White. Entonces esto ilustra de que no fui eficaz, más fui eficiente. Entonces el ejemplo ilustrativo, ¿verdad? De, de, de que uno puede ser eficiente, pero no eficaz, es el coyote y el correcamino, ¿verdad? El coyote siempre con sus inventos, muy eficiente, pero nunca logra el objetivo que es cazar y comer al correcaminos. Y el tercer punto es la efectividad. Efectivo en el vivo, el tercer apoctema. Efectivo en el vivo. Este es un paciente que tuve hace un par de días. eh, para entender el concepto de efectivo, la ecuación es efectividad es igual a eficacia más eficiencia. Si nosotros complementamos eficacia más eficiencia, entonces tenemos efectividad. Nunca podemos tener efectividad si no logramos eficacia y si no logramos eficiencia. Al final, lo que importa principalmente al paciente en el vivo es que usted sea un médico efectivo. Este paciente tenía COVID y estaba con muchísimo dolor para respirar, tenía un dolor pleurítico, no toleraba el cambio de cúbito, no aguantaba la pronación despierta y todo iba para atrás. Hasta que nosotros le pusimos esto, que es una bomba elastomérica, donde agregamos morfina y metamizol, y con esto le cambió completamente la calidad de vida. Le cambió de semblante, el paciente ya estaba sin dolor, toleraba los cambios de cúbito y todo iba perfecto hasta que en una guardia alguien decidió cerrar la bomba de infusión, no sabemos hasta el momento quién fue, y ahí ustedes pueden ver la tendencia de la saturación, se fue a pique, la saturación bajó a 60, después tuvimos que volver a abrir la bomba, le pusimos varios bolos de analgésicos de rescate hasta que la saturación empezó a corregir poco a poco, paulatinamente, pero ya no a la cifra de antes de haber cerrado la bomba de infusión. Y lamentablemente este paciente terminó intubado y falleció en menos de 24 horas después de la intubación. Bueno, otra cosa importante es la significancia estadística versus relevancia clínica, porque muchas veces cuando revisamos un artículo nos vamos de bruces y clavamos la vista en cuál es el valor de la P. Al rato eso no es tan importante, porque más importante es el número necesario a tratar, que es el recíproco de la reducción de riesgo absoluto. Esa es la fórmula. NNT igual a 1 entre reducción de riesgo absoluto. Es un indicador mucho más contundente de la efectividad de un tratamiento. Por ejemplo, si tenemos un medicamento que es para efecto antiemético X y queremos comparar con el placebo, en el grupo placebo el vómito se presentó en 5 de 100. En el grupo del tratamiento X fue de 1 de cada 100. Eso significa que el riesgo absoluto en el grupo del placebo es 0.05, en el grupo del medicamento X fue de 0.01 y el número necesario a tratar aplicando la fórmula que vimos es de 1 entre 1
entre 0.04, lo cual arroja que el número necesario a tratar es 25. ¿Cómo se interpreta eso? De que si nosotros tratamos a 25 pacientes con este antiemético, podemos prevenir un episodio de vómito. Y un número menor de 50 significa de que es clínicamente relevante, o sea, que vale la pena, que vale la pena. Pero una cosa es la relevancia clínica, otra cosa es la relevancia económica. O sea, hay que pagar, hay que pagar. Ejemplo, vamos a mostrar algunos. Este es un MitraClip que se coloca para pacientes con insuficiencia mitral. Se está haciendo en los hospitales centrales y consiste en colocar un clip para paciente que tiene una insuficiencia mitral que de otra manera no se le podría ofrecer nada porque no toleraría una cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. Pero este dispositivo tiene un precio, el MitraClip tiene un precio de $9,500 y a veces se pone no uno, se pone dos. Esto que se utiliza para cerrar las comunicaciones interatriales, el Amplatzer, tiene un precio de $650 y con esto se puede evitar una cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio de el tratamiento con una circulación extracorpórea? Y también algo que está muy en boga en la actualidad, el manejo de los pacientes con estenosis aórtica crítica, con implantación percutánea. En este caso, el procedimiento se llama TAVI. TAVI. Cada válvula tiene un precio de $34,500. $34,500. Independientemente si es de modelo Sapiens o Bar, tiene este precio. Con este precio, usted, con esta cantidad de dinero, usted puede comprar un carro nuevo de agencia. Y también los stents coronarios. Cada stent coronario medicado tiene un precio de alrededor de $2,600 y a veces se pone 2, 3 y a veces más por paciente en un síndrome coronario agudo. Y también pacientes que tienen aneurismas, la colocación de los coils para hacer la angioembolización. Cada coil tiene un precio de $1,000 y a veces se pone 10 hasta 10 coils. Pero comparemos también con cuál es el precio a pagar si se necesita hacer la exclusión con equipaje quirúrgico. Aquí también vemos otro dispositivo. Es para excluir la orejuela izquierda. Ese es un dispositivo que se llama el Watchman. Bueno, el dispositivo de Watchman, que es como un honguito que se coloca vía percutánea para pacientes con fibrilación atrial, tiene un precio de $950. Y todos estos, estamos hablando de una época en que la recesión económica y la contracción del presupuesto institucional hace que debamos tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones. Pero aún así, hay gente que no entiende y es comprensible porque cada paciente tiene una prioridad. Para el paciente, su enfermedad es una prioridad por encima de cualquier otro paciente en lista de espera. Y es cuando empieza a judicializar el manejo médico y recurre a recursos de amparo y el juez ahora ya en lugar de alguien que dicta una sentencia para un malhechor, ahora el juez actúa como un médico. Acá vean ustedes estadísticas de la Dirección de Farmacoepidemiología de la Caja del año 2018 y analiza los recursos de amparo y cuál es la resolución final para pacientes que reclama por medicamentos. Y básicamente, si usted ve los, los años, los números de demandas y la resolución con lugar, eso significa de que en promedio se está dando razón a 60% de las demandas. Entonces, esta cifra lo conocen los pacientes, por eso es que cada vez hay más demandas, más recursos contra la institución para que se le otorgue medicamentos. Y el juez hace bien o hace mal. Pues el juez lo que hace es lo que mejor sabe hacer, que es aplicar la ley. Él no imparte la justicia, aplica la ley.
Echa la ley, echa la trampa. Y de hecho, acá en la Constitución Política de la República de Costa Rica, en el artículo 21, dice que la vida humana es inviolable. O sea, como la vida humana es inviolable, si usted no le ofrece al paciente algo que le haga preservar la vida, entonces usted está violando el artículo 21 y consecuentemente serás penalizado. Pero eso también tiene un impacto. Este impacto se llama el alto impacto económico, porque en la medida en que el juez dicta una sentencia, el médico o el hospital tiene que cumplir. Y esto tiene también una repercusión muy relevante. Vea esta noticia de La Nación del 2018, donde dice, 4.000 pacientes consume casi el 25% del presupuesto anual de la caja para medicina. O sea, los hay un grupo selecto de pacientes que son poquitos en comparación con la cobertura que le da la institución, de la nómina de personas aseguradas, pero 4.000 personas, vea que se come un cuarto de este pastel. Y el impacto lo vemos en la lista de espera. Cada vez la lista de espera se hace más y más y más y más y más larga y a veces los pacientes llegan cuando le toca su turno de la lista de espera en condiciones mucho peores de cuando entraron por primera vez en la lista de espera. En otras palabras, una orden judicial, ¿verdad? Causa el desorden. Suena como otro apotegma, ¿verdad? La orden del juez causa el desorden organizacional. Y a veces el juez nos dice, vea, opere a este paciente, interne a este paciente, resuelve el problema. Vea el artículo 21 de la Constitución, la vida humana es inviolable, pero nosotros desde este lado de la barrera nos damos cuenta de que a veces por más buena intención no podemos cumplir porque no hay ni siquiera cama para atender a los pacientes. Y por supuesto, para la época en que nosotros estamos viviendo de la pandemia por COVID-19, muchas cosas giran alrededor de este tema de COVID-19 y realmente se ha convertido un dolor de cabeza para nuestro sistema de salud que a pesar de todo se ha mantenido como un sistema robusto. Hay un desborde, pero todavía a punta de sacar las los últimos cartuchos, todavía el sistema de salud se puede decir que es solvente para el manejo de los pacientes con COVID. Muy incómodo, eso sí, pero todavía hay posibilidad. Y vean que ya se había presagiado de que cuando llegue el día en que hay 1.000 casos, se colapsa el sistema de salud. Bueno, ahora estamos viendo días, por ejemplo, el día de hoy se reportaron 2.812 casos nuevos. Y también vean ustedes la cantidad impresionante de personas internadas por COVID en los hospitales de la Caja, 1.431 pacientes. Nunca en la historia una patología ha ocupado uno de cada 4 camas del sistema de hospitales de la Caja. Uno de cada 4 pacientes hospitalizados en este momento se debe a diagnóstico único de COVID. Y empieza a consumir un montón de insumos. Vean ustedes acá. Es impresionante cuando los muchachos de los salones de COVID llevan la muestra de gases arteriales. A veces se llevan 20 bolsas. ¿Y cuál sistema va a aguantar todo esto? Tenemos que ser más eficaces, más eficientes y más efectivos en una época en que la faja está apretando. Y a pesar de que ha estado llegando más y más insumos, tenemos una flota bastante grande de ventiladores de reserva, pero al final los resultados no son muy buenos. Vea este paciente, estábamos a punto de intubarlo y la enfermera la psicóloga le estaba poniendo acá su celular, ¿verdad? Celular, para que el paciente converse por última vez con su familiar antes de ser intubado, ¿verdad? Realmente esas escenas
es demasiado, pero demasiado triste y, y es muy, muy lamentable, ¿verdad? Y bueno, hay pacientes que finalmente no aguantan y tenemos que intubarlo y nos damos cuenta de una escena que anteriormente ni siquiera teníamos pensado que esto podía ocurrir, ¿verdad? Pacientes con pulmones completamente despedazados, con barotrauma, con enfisema subcutáneo, con neumomediastino. Esto lo estamos viendo de forma muy cruda en los hospitales. Y, y también muchos pacientes salen envueltos en dos bolsas, una bolsa transparente que va por dentro, hermética, y la otra bolsa, la blanca, para esos pacientes con COVID. Entonces, los recursos se está escaseando, ¿verdad? Y algunos pacientes realmente ya entran en la lista de espera, pero de código lila. Pacientes que vamos a hacer un manejo más conservador, menos agresivo, más expectante. Y también los lineamientos bioéticos han sido publicados por el área de bioética del CENDEIS y también de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y aquí aparece en el punto 214, dice, ante el colapso, y aquí resalto la palabra colapso del sistema de atención de salud del país, dar prioridad a la atención de personas que tengan la máxima sobrevivencia. Y esto no fue de hace una semana, fue hace de un mes, perdón, de un año. Vea que este documento se escribió con mucha visión, yo diría futurística, por parte del Comité de Bioética, el 8 de mayo del 2020. Un año después, estamos viendo esto con una cruda realidad, que tenemos que priorizar y dar atención a los que tienen más probabilidad de sobrevivir. Esta foto parece como muy nostálgica. Tomé con la privacidad obviamente, respetando la privacidad de esos dos adultos mayores, porque iba en la ruta, ve aquí, esto es verde, es ruta COVID, pero ruta no COVID y aquí es ruta COVID. Y uno ayudando al otro, se ve que los dos están muy enfermitos, uno está con oxígeno suplementario, que es este, además está una andadera, pero si los dos tuviese COVID, ¿a quién de los dos intubarías? ¿A quién de estos dos usted lo admitiría para la única cama que se dispone? Y bueno, también hay soluciones creativas como esto, ¿verdad? Que aparece en la literatura que antes de la pandemia por COVID-19 nadie se hubiera ocurrido que un ventilador podría adaptar circuito para ventilar a dos pacientes simultáneamente, ¿verdad? Este y a este, ¿verdad? Pero si aplicamos el concepto de eficacia versus eficiencia versus efectividad, podemos decir de que sí, será eficaz, pero para matar a dos pacientes con un solo ventilador, porque es imposible, ¿verdad? Imposible ventilar a dos pacientes que tienen pulmones completamente diferentes. Y ya hemos probado de todo, ¿verdad? Y parece que ninguna de las soluciones que estamos implementando tiene una eficacia, una eficiencia y una efectividad, al menos marginalmente aceptable para los pacientes con COVID. ¿Y qué nos queda? Nos queda la vacuna, ¿verdad? Aquí claramente se ve una foto histórica de dos hermanos. Uno está vacunado y el otro no. Vean ustedes, este sufrió en carne propia, en vivo a todo color, la viruela y este muchacho, el hermano, está completamente sano porque él fue vacunado. Y Costa Rica fue de los primeros países en la región en implementar una campaña de vacunación. Hay ahora varias opciones. El primer lote fue la vacuna de Pfizer BioNTech, que utiliza la tecnología de ARN mensajero que permite codificar la proteína S y el cuerpo entonces produce una respuesta inmunológica para generar anticuerpo antiproteína S o la proteína Spike. Entonces, es
es bastante difícil de momento llegar a un consenso. ¿Qué se refiere eficacia clínica? O sea, cuando vemos a veces en las noticias de que la vacuna de Pfizer BioNTech tiene una eficacia de 95%, la eficacia de Moderna llega al 92%, la eficacia de la vacuna Sputnik V llega a alrededor de un 72%, pero todos estos no se puede eh, no se puede hacer comparaciones cuando los escenarios son muy distintos. Y sobre todo porque una cosa es la eficacia, otra cosa es la efectividad, porque la efectividad es en el vivo. Recuerde el apotegma. Eficaz en el matraz, eficiente en el gerente, efectivo en el vivo. Al final, lo más importante es para el paciente, el individuo como tal, el vivo. Y tenemos que lidiar con un montón de cosas, sobre todo los del grupo antivacunas. Y hace que la eficacia sea mucho menor cuando hay grupos antivacunas. Y aquí ustedes ven estas estadísticas muy recientes del 18 de mayo de cómo está el, el panorama de vacunación en Costa Rica. Hasta el momento, 436.630 personas han sido vacunadas. Se refiere a que tienen las dos dosis con separación de 21 días entre la primera y la segunda dosis de booster y se ha aplicado más de 1 millón de dosis. Pero esto es en la vida o el mundo real, los resultados pueden ser diferentes. Ya ahora están apareciendo publicaciones de qué pasa con la vacuna en el mundo real. Esta es una publicación de New England Journal of Medicine de este año, en donde analizaron el impacto de la vacunación contra COVID-19 en el personal de un centro médico en Texas. Y y aún cuando se trata de personal sanitario, dentro de ese hospital, dentro de ese hospital, tuvieron que lidiar contra personal sanitario antivacuna. Increíble. Parece como algo impensado, pero conocemos colegas muy prestigiosos que son antivacunas. No se deja vacunar. Y bueno, en el mundo real, aquí son los resultados, ¿verdad? Ellos empezaron a rastrear los trabajadores de ese centro médico vacunados y entre los no vacunados se positivizaron, tuvieron infección por SARS-CoV-2 en 234 de 8.969 empleados. Eso da un porcentaje de 2.61% durante el periodo observado. O sea, 2.61% de los empleados se infectaron con SARS-CoV-2 durante el periodo de observación. Los que tenían una sola dosis o cuando después de la segunda dosis no ha pasado las 2 semanas, hay un 1.82% de personal que se enfermaron con SARS-CoV-2. Y los que están completamente vacunados, solo 4 de 8.121 empleados. Eso da un porcentaje de 0.0505%. O sea, es bastante efectiva. No solamente para evitar la infección, sino para evitar de que la enfermedad progrese de una forma agresiva. Bueno, entonces, para ir terminando, también tenemos que analizar el rol del paciente. O sea, no solamente nosotros como médicos, como personal sanitario, tenemos responsabilidad en la atención. ¿Y qué tal el rol del paciente? ¿Qué puedes, qué puedes hacer con un paciente que es asmático y usted le da los medicamentos de última generación cuando no para de fumar como una chimenea? Y ahora en pandemia por COVID-19 nos damos cuenta, más bien, ya sabíamos que existe, pero ahora lo estamos viendo con una crudísima realidad en los hospitales, pacientes de obesidad mórbida, muchos de esos pacientes con índices de masa corporal de más de 50. Y es cuando uno dice, ¿y
y la responsabilidad del paciente es cuando a veces uno se pregunta, ¿se puede multar a un paciente cuando no cumple las recomendaciones médicas? De, por ejemplo, hacer ejercicio, comer sano, tener un estilo de vida saludable, dejar de fumar, dejar de consumir drogas ilícitas, pues ya lo estamos viendo. Porque, ¿qué es la restricción sanitaria? No es ni más ni menos que aplicar una multa a alguien que no cumple las recomendaciones médicas de aplicar los protocolos de distanciamiento, de aislamiento, de respetar la distancia, de protocolos de tusido, protocolos de estornudo. Y, y esto, la gente, eh, al ser una situación completamente diferente a lo que estaba acostumbrado, en realidad lo que estamos viendo es esto, ¿verdad? Multar a personas que no están cumpliendo las recomendaciones médicas. Para ya terminar, quisiera dejarles estos mensajes que son como llamado a la acción. Recuerde los tres apoctemas. Apoctemas son frases que son lapidarias, que encierra una verdad y además es fácil de memorizar, fácil de aprender. Eficaz en el matraz, se rima. Eficiente para el gerente, efectivo en el vivo. O sea, algo que quisiera como sentenciar de esta plática es que nosotros debemos practicar una medicina que sea, debe ser eficaz, eficiente y además efectiva. No debemos olvidar personajes que ha calado de forma importante en el desarrollo del sistema de salud de Costa Rica. Este busto se encuentra en la entrada de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Y de hecho es un busto. Lo curioso es que la placa está abajo, ¿verdad? O sea, hay que agachar para ver la placa. Debería ponerlo como por acá. Y corresponde al doctor Solón Núñez Frutos. eh, Se le considera como el maestro creador de nuestra salud pública. Y el doctor Solón Núñez Fruto predica dos conceptos. Uno, prevención de enfermedades. Y dos, promoción de la salud. Porque tratar la enfermedad cuando ya está instaurado es menos eficaz, menos eficiente y menos efectivo. Y si nosotros ponemos los tres conceptos juntos, entrecruzando, tenemos acá en el centro el éxito, ¿verdad? Si combinamos eficiencia, eficacia y efectividad, entonces tenemos éxito empresarial. Vamos a tener mejores resultados y mejor rendimiento. Y por supuesto, detrás de todo debe ir de la mano la educación. Educación para el personal sanitario. Y de hecho, es una de las cosas que tiene más impacto, de las cosas que tienen más eficacia, más eficiencia y más efectividad. La educación médica continua. Empezando, obviamente, también desde los niños. Educación, ¿verdad? Palabra clave, educación. Y en esta publicación de Circulation de 1999, no es una publicación muy reciente, pero es muy llamativo. Dice, ¿cuál es la prioridad para el mundo, verdad? ¿Cuál es la prioridad para el mundo? Y vea que las cosas básicas como educación para todos, se necesita un presupuesto de 6 billones de dólares. Pero vean ustedes acá, es risorio. Solamente en Estados Unidos se consumen cosméticos 8 billones. Agua, potable y 9 billones de dólares. Y algo todavía más risorio. En Europa, el consumo de helado, ¿verdad? Lo que se gasta en helado supera lo que se podría lograr educar a, a un montón de personas. 6 billones en educación, pero 11 billones en helados en Europa. ¿Y quién escribió este artículo así, tan dramático? Inclusive, vean ustedes, comida para mascota, 17 billones.
Es un artículo que tiene una altísima carga emocional y, cómo no, fue publicado por el doctor René Favaloro en la revista Circulation. El doctor René Favaloro se le considera como uno de los pioneros en cirugía cardíaca en el mundo. Allá por la década de los 60, en la Cleveland Clinic, introdujo la técnica que actualmente está salvando a millones de personas alrededor del mundo, que es la técnica de bypass coronario con injerto vascular. Él, de forma creativa, utilizó venas apenas y hoy en día es uno de los procedimientos más realizados alrededor del mundo. Quisiera dejarles un audio del doctor Guido Miranda en alusión a la importancia de la educación. Que en este momento el conocimiento humano se duplica cada 5 años y que dentro de 5 años el conocimiento humano se va a duplicar cada 6 meses. Eso significa que ahora a lo que hay que aprender es aprender a seguir aprendiendo. Ya lo que era la enseñanza y el modelo de hace 50 y 100 años atrás, que lo aprendido era suficiente para sostener una carrera y un conocimiento activo durante el resto de la vida, que no era tan larga, siendo ahora la vida mucho más larga y el conocimiento tan cambiante, el estudiante y el joven profesional tiene que aprender a seguir aprendiendo. Estar atento a los cambios que se producen en todos los campos, en el campo científico, en el campo laboral, en el campo social, para que su posición sea la posición más equitativa y más justa socialmente. El maestro doctor Guido Miranda, aprender a seguir aprendiendo. Y eso es lo que nosotros ansiamos, ¿verdad? De que aparezcan guías valiosas, que sean por parte de expertos y comités que se reúnen para procesar toda la información para que al final ya salgan publicadas las claves del éxito. Ya finalmente las claves de éxito. ¿Y cuál es la clave para llegar al éxito? Pues que tenemos que ser eficaces, eficientes y efectivos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez. Doctor Abdelnur. Sí, bueno, también agradecerle al doctor Sánchez. Mientras empezamos a recibir las preguntas, yo quisiera preguntarle algo. Eh, Usted nos mencionó durante su charla de la medicina basada en evidencia y el sistema Cochrane, lo cual obviamente es muy importante. Pero hay un médico australiano que el doctor Batuano conoce bien, que se llama Mike South, y él dice que la buena medicina es E2, experiencia más evidencia. Entonces, tomando este concepto, siendo la caja hospitales universitarios, ¿cómo hacemos para manejar los recursos de mejor forma? Si son muchas veces médicos más jóvenes que están aprendiendo, muchas veces no supervisados, y lo que hacen es, a veces, por precisamente seguir las guías, hacer una cantidad de exámenes innecesarios. Entonces, ¿cuál es su visión para poder, digamos, mejorar este punto? Sí, es muy interesante este concepto, ¿verdad? Como decía el doctor David Sackett, el doctor David Sackett eh, fue el fundador del proyecto de Cochrane. Eh, en realidad, Cochrane no fue fundado por Archie Cochrane. El doctor Archie Cochrane fue el que sembró la idea con ese libro de lo que es la eficiencia y eficacia en la práctica médica. Y el doctor David Sackett, que falleció hace un par de años, decía, si nosotros
aplicamos la evidencia sin personalizar en cada paciente, lo que estamos haciendo es tiranizar esa palabra me encanta, tiranizar la práctica de la medicina, obligar a que los pacientes calcen los modelos que están publicados. Y muchas veces no es que el comité que redactó la guía estaba equivocado, ni que el paciente estaba equivocado. Lo equivocado es que ese paciente no encaja en esas guías. Y lo más difícil es buscar las guías apropiadas en el paciente apropiado, ¿verdad? Y esa es la razón por la que ahora estamos viendo la importancia de racionalizar las cosas. Cuando ahora con pandemia empezamos a notar una escasez en una época que anteriormente era de abundancia, de derroche, de desperdicio, ahora cuando nos llega la noticia de que no hay fentanil, ¿qué vas a hacer? No hay propofol, ¿qué vas a hacer? No hay gases arteriales. ¿Cómo vas a solventar eso, verdad? Entonces, la clave está en la educación. Agarrar a los médicos más jóvenes desde el principio, desde que está en pregrado, inculcarle la importancia de ahorro, de aplicar las cosas que sean eficaces, eficientes y que sean efectivos. No aplicar ciegamente, tiranizar la práctica de la medicina siguiendo de forma ciega las guías que a veces puede ser que ese paciente no calza en esas guías. Muchas gracias. Bueno, nada más aquí hay en el chat de la academia hay muchas felicitaciones de parte de la doctora Olivia Brenes, el doctor Jorge Chavarría. Mucha magnífica charla, doctor Sánchez, felicitaciones y gracias por la invitación de la academia. Rolando Ulloa Gutiérrez, la doctora de CIDE Science Campus. En realidad hay una gran cantidad de mensajes felicitándolo por la charla. Por el momento, doctor Baltoano, aquí en el chat no tengo ninguna pregunta más. No sé si usted tiene algo en el Facebook Live. Aquí hay una pregunta. A ver, un comentario de Rodrigo Cabezas. Como siempre, una excelente charla de Mari, doctor. Solo 23 personas viéndolas. ¿Cómo aumentar la audiencia? Pregunta el doctor Cabezas. Tenemos otra pregunta de Débora Badilla. Dice, doctor, ¿cuál sería el manejo eficaz, eficiente y efectivo de la vacunación contra el COVID en el país en estos momentos? Sí, bueno, es una pregunta difícil de responder, ¿verdad? Sobre todo porque yo no soy el experto en este tema, porque hay personas que trabajan específicamente en este rubro, ¿verdad? De lo que sistemáticamente encuentro en las publicaciones es esa brecha que existe entre lo que es la vacuna y lo que es la vacunación. Porque si en los estudios controlados dice que la vacuna de Pfizer BioNTech ofrece una eficacia de protección, ya sea contra la infección o contra el desarrollo de una enfermedad grave, es de 95%, pero eso es en el papel. Pero, ¿qué vas a hacer, por ejemplo, cuando hay un error en la administración de la vacuna? Ya vimos circular un video de un adulto mayor que llegó a un EVAIS a que se le vacunara y al final solamente se le clavó la aguja y no se empujó el émbolo. Entonces, esa eficacia hipotética de 95% se viene al suelo, a 0% para ese adulto mayor. Igualmente, hay los antivacunas. No se deja aplicar y lo que hace es eh, retardar el logro de la inmunidad de rebaño que todavía en el caso de Costa Rica estamos lejos de llegar, ¿verdad? Porque apenas se ha ofrecido la protección a poco más de 400,000 personas contra una población total de 5 millones. Ni siquiera estamos llegando al 10% de la población
vacunadas y se necesita teóricamente alrededor de un 80%, ¿verdad? Y a ese ritmo va a tardar años, ¿verdad? Para completar. Y masificar los puestos de vacunación, como está sucediendo en Estados Unidos. Y ya se está viendo los primeros resultados en Estados Unidos. Estados como Maine, que tiene una tasa de vacunación de la población de más de 80%, la cantidad de pacientes con COVID-19 se vino al suelo, ¿verdad? Y eso es lo único que nos queda, ¿verdad? Masificar la vacunación. Ciertamente la decisión fue correcta de priorizar por los grupos, pero ya en este momento hay que abrir de manera masiva y la cantidad de vacunados tiene que aumentar a este ritmo, ¿verdad? Que en los últimos días hay un ritmo vertiginoso, pero nos queda bastante, ¿verdad? Si no hay más preguntas en Facebook, si hay muchas felicitaciones. Hay un comentario. Perdón, doctor Baltodano. Sí, Yo levanté la mano. el doctor Perdón, Valdeliego. doctora. Sí, Ahora estaba esperando que terminara el doctor Baltodano. Adelante, si Perdón. gusta. No, tranquila, si gusta, adelante. Ok. Bueno, como siempre, el doctor Sánchez hoy nos transmite condensado lo que a él le cuesta mucho leer, o no le cuesta leer, yo sé. Una pregunta, y en esto que son aspectos más bien éticos. ¿Cuándo dejar de invadir al paciente? ¿Cuándo prolongar una agonía con un resultado? Les voy a poner, yo no sé nada de ECMO. Usted lo mencionó ahí. Tengo idea que en el Calderón Guardia es donde tienen la unidad de ECMO, pero el otro día salió en el periódico que había un paciente que estaba en ECMO desde hace casi 3 meses. Con un costo muy elevado. Uno entiende que debe ser un paciente joven, que está vivo, pero cuando llega ese momento en que uno dice, bueno, ¿qué vamos a entregarle a la familia de este paciente? Que esa es otra de las variables y el famoso código dorado, la puerta 11 del Hospital México. Son aspectos bioéticos muy difíciles. Entonces, su comentario con respecto a eso, ¿cuándo dejamos nosotros de prolongar agonías? Sí, me imagino que la pregunta va en sentido de si ECMO corresponde o no un ejemplo de ensañamiento o de encarnizamiento terapéutico o de obstinación terapéutica que al final son sinónimos. Bueno, tal vez, digamos, no debe ser mi persona el que aclare eso, pero puedo hacer como un resumen de cómo ha sido la historia del programa de ECMO aquí en el Hospital Calderón Guardia. Los que están más involucrados son los doctores Ramírez Alce, el doctor Boris de Gracia y el doctor Julián Arias Ortiz. En realidad se trata de un programa que empezó de anadito de perro, muy despacio, un paciente canulado y otro paciente canulado. De hecho, al principio de la pandemia se llegó al consenso de que no se iba a canular paciente porque se desborda la capacidad resolutiva de los otros pacientes. Fíjense que cada paciente canulado es una máquina, un equipo de personal sanitario, una enfermera dedicada exclusivamente a la atención de ese paciente. Y llegó un punto en que había 11 pacientes canulados, 11 pacientes canulados. Y al principio no se iba a canular, pero cuando empezó a aparecer la evidencia fue de una publicación de Lancet, octubre, de la organización ELSO, que es la base de datos de soporte extracorpóreo a nivel mundial, en donde encontraron un total de un poco más de 1000 pacientes, una sobrevida de un 40% a 90 días de observación. Entonces eso abrió los ojos al programa de soporte extracorpóreo con ECMO y se empezó a canular un paciente, otro paciente. De hecho, el primer paciente que sobrevivió al ECMO estuvo 58 días canulado, 58 días canulado.
nadie daba un 5 por ese paciente y al final se egresó del hospital. Se egresó del hospital cuando él iba inexorablemente al pique. O sea, definitivamente es una estrategia que en situaciones desesperadas sirve como salvavidas para que el paciente no se muera. Y ciertamente coincido con usted, ¿verdad? De que hay cuestionamiento de si vale o no la pena el concepto de costo por cada vida salvada. Y hay pacientes que a pesar de que se le hace lo humanamente posible y hasta lo imposible, y se muere mientras está con ECMO, ¿verdad? Eh, la curva de aprendizaje sí está mejorando. La curva de aprendizaje, hay mejores resultados. Hoy en día, cada día hay más pacientes que han logrado salir de ECMO. Inclusive hay médicos que han estado con ECMO y han salido vivos y ahora está dando consulta, ¿verdad? Entonces, no tengo, digamos, una sentencia absoluta de ECMO en los pacientes con COVID. El plus es que cuando esto se empezó a implementar, elevó la calidad académica de todo el equipo, ¿verdad? Los residentes estudiaban más, las enfermeras son ahora más solventes, y ni qué decir los colegas intensivistas que están agarrando una escuela increíble, ¿verdad? Doctor Sánchez, hay un comentario, la doctora María Paz León quiere hacer un comentario o una pregunta. Adelante, doctora León. Gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias por la charla. Preocupa mucho, ¿verdad? Porque yo encuentro que lo que has hablado es muy importante, pero en nuestro país existe la idea de que la seguridad social es responsable de hacer todo. Y lo que decís de ECMO es cierto, pero si uno analiza ahí la eficacia, la eficiencia y la efectividad, caemos en el cuadrado, ¿verdad? Y pensando todo lo que no se está haciendo por otros pacientes, es muy difícil. Yo creo que aquí la bioética institucional y la bioética comunitaria, ¿verdad? No se toman en cuenta. Nos hemos quedado muy en la bioética individual, que no debe ser lo único que consideremos. Y es muy difícil porque lo que acabas de decir es muy cierto y siempre tenemos los casos específicos, pero es que viendo casos específicos, entonces la institución nunca va a poder llegar a ser efectiva para el grueso de la población y es muy, y me parece a mí que es una desigualdad, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en nuestra institución le demos ECMO por 68 días a un paciente y no le podamos dar rosuvastatina a todos los que están con hipercolesterolemia? Cuando eso nos disminuiría la mortalidad mucho más en un grupo mucho más grande. ¿Cómo es posible que no le podamos dar análogos de insulina a los diabéticos tipo 1? ¿Verdad? Y el problema es que cada uno de nosotros pelea por su huequito y se nos olvida que somos una institución de seguridad social y cada uno queremos que nos compren nuestro juguetito. Perdón que lo diga así, pero al fin y al cabo, esa es la realidad. Gracias. Muchas Aquí gracias, tengo, doctora. hay un par de comentarios que tengo aquí en Facebook. Tal vez antes de eso mencionar, en relación a todo lo que se está hablando ahora, se está discutiendo, es que las necesidades en salud son ilimitadas para todos. Todo el mundo quiere que se le dé todo a todos, pero los recursos que hay para salud son limitados. Y lograr ese balance entre las necesidades y los recursos es muy difícil, ¿verdad? No se le puede dar de todo a todos, ¿verdad? Entonces, y esa es la realidad, y más en cualquier país, por más desarrollado que sea. En ningún país alcanzan los recursos para darle de todo a todo el mundo. Y ese es el gran dilema que la experiencia mía, los años en que estuve trabajando en cuidados intensivos, era que a veces uno empezaba poquito a poco, dándole, ofreciéndole más. Y llegaba un momento en que uno se vuelve un círculo vicioso.
Entonces ya llegamos a este punto, bueno, tenemos que seguir, hay que darle más. Y cuando uno se da cuenta está en esa espiral de, de más recursos y para muy pocas personas, muy pocos pacientes. Bueno, las dos preguntas que tengo acá, vamos a ver. Una pregunta dice, ¿qué sugiere, doctor, para buscar la ambulatorialización de los procedimientos quirúrgicos? ¿Cuál es su opinión de intentar ERAS en cirugías complejas? Y la otra pregunta es que, ¿qué muestra la evidencia con los tres conceptos que mencionó sobre los recursos para mejorar el espectro inmunológico de la población en general en pacientes que no son vistos en los hospitales? Sí, primero con respecto a lo de la Cirugía ambulatoria. es un término, no sé si existe, ¿verdad? Ambulatorización, pero suena atractivo el concepto. El protocolo ERAS fue introducido por un cirujano, el doctor Henry Kellett, el doctor Henry Kellett. Y trata como objetivo principal de mejorar la eficiencia de los sistemas de salud. Y el principal impacto del protocolo ERA no es que mejora los resultados, sino que acorta el tiempo de hospitalización. Ese es el único punto en donde el protocolo ERA ha demostrado de que tiene ventaja con respecto al enfoque tradicional. Y ciertamente eso es lo que se está haciendo. La mayoría de los procedimientos que son técnicamente posibles y en el grupo de pacientes posibles se está haciendo de manera ambulatoria y ahora mucho más por el colapso de las camas, porque, por ejemplo, en un hospital como el Calderón Guardia, toda el ala de cirugía 2 con 50 camas en total se tuvo que reconvertir para internamiento de pacientes con COVID. Entonces, esos 50 camas que se pierden, no por esto los pacientes dejan de seguir llegando por sus problemas quirúrgicos, no por eso la piedra se va a deshacer, no por eso la hernia se va a reducir, no por eso un T3 ahora, un tumor grande ahora se va a involucionar, eso no existe. Y esto ha generado una presión para, voy a aprovechar esa palabra tan atractiva, ambulatorizar la máxima cantidad de procedimientos. Y esto se ve actualmente en una mejor eficiencia de giro de cama. Poquitas camas, pero los pacientes se van, ¿verdad? Yo creo que así como está en este momento, ya no se le puede como exprimir más a la ternera porque tampoco podemos sacrificar la seguridad al paciente. Una cirugía, por ejemplo, una tiroidectomía, se opera hoy, hipotéticamente se puede egresar el mismo día, pero ahí vienen los pero, ¿verdad? El temor teórico. ¿Y qué pasa si le da una hipocalcemia sintomática? ¿Y qué pasa si se complica con un hematoma y haga una compresión, ¿verdad? Y todas esas cosas hace que se ha ido depurando mucho y los cirujanos son muy conscientes de esto. Ellos, los cirujanos, son los más interesados en esto y están haciendo todo el esfuerzo posible para que esto se haga de forma ambulatoria, pero llega un punto en que ya no se puede echar a los pacientes, ¿verdad? Después de una cirugía. Y el otro tema no le entendí muy bien. A ver si me puedes repetir la pregunta. Yo tampoco lo entendí muy bien. Dice, lo que dice aquí es, ¿qué muestra la evidencia con los tres conceptos que ofreció su charla sobre recursos para mejorar el espectro inmunológico de la población general en pacientes que no son vistos en los hospitales? Como signo de pregunta. Eso es lo que dice la pregunta. Yo honestamente no entiendo qué es lo que menciona. Tal vez si quien la hizo puede aclarar para tratar de contestarle. Sí, porque sin entender la pregunta no podríamos contestarle de forma eficaz, eficiente y efectivamente, ¿verdad? Y aquí hay otra que dice, doctor, ahora que las UCI
y salones COVID críticos están colapsados, ¿cómo se va a hacer la selección? ¿Cómo se van a seleccionar los pacientes que sí son candidatos para estar en una de esas camas? Porque en ocasiones envían pacientes que son con muchísimas morbilidades que desgraciadamente se sabe que no van a salir. Y tal vez hay otro con más posibilidades de sobrevivir, que no tuvo oportunidad de estar en esas camas. Es muy lamentable, pero estos pacientes consumen muchos insumos y tienen un pronóstico muy sombrío desde su ingreso. Sí, tiene razón la persona que planteó esta pregunta. De hecho, en los lineamientos del Comité de Ética Institucional, con también la participación del CENDEI, habla y hay un punto que dice, no porque llega primero va a ser en primer ser atendido o aceptado, ¿verdad? Entonces hay que hacer un triage de posibilidades de sobrevida. Y esto lamentablemente ya está ocurriendo, ¿verdad? Ahí es un secreto a voces de que a la hora de ingresar un paciente, y todo lo hacemos, hacemos un triage a priori de cuál es el paciente que tiene más posibilidad de sobrevivir, el que va a tener mejores evoluciones, y aquel paciente que definitivamente no se le ve esperanza, a pesar de que puede haber una cama libre, se, se omite el egreso, ¿verdad? Perdón, el ingreso, y hay una serie de protocolos y de score de predicción, ¿verdad? Y en ese sentido, sí, las necesidades son infinitas, pero los recursos son limitados. Y lamentablemente ya en este momento ya estamos en un punto en que ya esas decisiones se están tomando en tiempo real y constantemente, ¿verdad? No solamente para la unidad de cuidado intensivo, sino también para otros salones de menor gravedad, como por ejemplo salón de COVID severo, para salón de COVID moderado, ¿verdad? También se está recurriendo a un análisis de cuál es la probabilidad a priori de sobrevivir a la enfermedad COVID-19. Doctor Baltodano, Sí, por aquí hay aquí, otra. ya para, digamos, de este lado, básicamente lo que hay es un agradecimiento de parte, digamos, de la doctora Gloria Chacón por las actividades. Hay también felicitaciones para el doctor Sánchez por parte del doctor Vega Ortiz, del doctor Chaverri y la doctora Ceciliano. No hay más preguntas aquí a este lado. Aquí hay una última pregunta. Dice, doctor, ¿cómo lograr esos 3 pilares en nuestra práctica clínica y en la seguridad social? Yo creo que la pregunta la contestó el doctor en su conferencia, ¿verdad? Sí. O sea, se puede resumir en un par de palabras. Educación médica continua, porque, y les confieso, de que si uno no tiene el concepto, no sabe el objetivo, no puede nunca lograr la eficacia. Y yo les mostré así muy sinceramente con lo que me pasó cuando estaba en servicio social, no tenía la claridad de cuáles son los criterios diagnósticos de un síndrome de World Parkinson White. Y a pesar de que le puse gana, pero no me dio en conocimiento de que se trataba de esto. Entonces, si no hay conocimiento, nunca puede ser eficaz. Y si no hay eficacia, automáticamente se viene al suelo la eficiencia y la efectividad. Entonces, educación es lo primero, lo primordial. Y luego, las decisiones deben ser centradas en el paciente. El concepto de tener empatía con el paciente, porque a veces con la masificación de pacientes, llega un punto en que empezamos a ver no como una persona, sino como un trozo de carne, ¿verdad? Entonces, uno tiene que hacer todo el tiempo el esfuerzo de mostrar empatía para con el paciente y junto con la educación, junto con conocimiento, logra ofrecer una asistencia sanitaria que sea eficaz, efectiva y eficiente.
Una pregunta que quería hacerte es en relación con la predicción del riesgo de los diferentes pacientes. Hace poco estaba leyendo un score que se utiliza mucho en cuidados intensivos de adultos para la valoración de la falla orgánica múltiple, que es el SOFA, ¿verdad? Se vio que no sirve, que no tiene valor predictivo en pacientes con COVID. Obviamente es otro tipo de paciente, tal vez no, cuando se hizo ese score, ese tipo de paciente no existía, ¿verdad? Entonces, ¿qué criterios se están utilizando como para decir, bueno, este sí, este no, este tampoco, este tal vez? Sí, en realidad el análisis es por por todo frente, ¿verdad? Hay uno que parece no muy científico, ¿verdad? El índice de masa corporal. De hecho, entre nosotros hemos comentado de que no hemos visto un solo paciente cuyo índice de masa corporal sea superior a 50 en unidad de cuidado intensivo con COVID que haya salido vivo, ¿verdad? De hecho, tuvimos uno que se trasladó vivo al salón COVID severo y ya estaba desescalando y después se complicó con una tromboembolia pulmonar. A los 2 días después de traslado se murió. Entonces, la gordura definitivamente es un score muy importante, como un secreto a voces, ¿verdad? Y hay un montón de otros criterios y no se aplica, ¿verdad? No se aplica los scores tradicionales, el Apache, el SOFA, el Quick SOFA, el Glasgow, sino que es un conjunto de cómo está la condición hemodinámica, cómo está la edad del paciente, sus comorbilidades, cómo están los hallazgos radiológicos, cómo está el intercambio gasométrico, cómo está, cuántos días tiene el paciente de enfermedad, si tiene o no una coinfección con una bacteria, con un hongo o una reactivación de un virus. O sea, todo eso de forma conjunta se toma, ¿verdad? Y hay una cosa que es definitivo, la edad mata todo, ¿verdad? Si un paciente es joven, se le ofrece todos los esfuerzos y se le da prioridad. Y recientemente hubo un paciente que estaba en la unidad de cuidado intensivo, un muchacho de 28 años, estuvo en ventilación mecánica y al final salió bien y ya está en la casa, ¿verdad? Pero esos son como pacientes preferenciales. Suena muy feo, tal vez como inequitativo, ¿verdad? Tomar en cuenta la edad, pero la edad mata todo, ¿verdad? Doctor Baltodano, aquí en el chat dice que ya le enviaron la aclaración de la pregunta de Facebook. Vamos a ver si Karen me la envió. Vamos a ver, aquí está. Sobre mi pregunta, si hay evidencia de intervenciones médicas hechas desde la medicina preventiva para mejorar el funcionamiento inmunológico del paciente sano que pudiese enfrentarse al COVID. Ah, es una pregunta difícil, ¿verdad? Es una pregunta difícil y yo no soy el experto en este tipo de preguntas, ¿verdad? Pero la lógica priva sobre el, la pregunta, ¿verdad? Porque alguien que es sano de previo, con un estilo de vida que es saludable, que no es hipercolesterolémico, no es obeso, no es tabaquista, no es hipertenso, no es diabético, le va mejor, le va mucho mejor en el caso de una enfermedad por COVID. Pero tal vez eso no es el único punto, ¿verdad? Porque hemos visto algo que todavía no tenemos claridad y de hecho la revisión de la literatura no aclara si hay o no un componente genético de predisposición, porque hace un par de meses hubo una familia de cinco de una familia nuclear, los 5 tuvieron COVID, el padre falleció, la mamá falleció, un hijo falleció, una hija falleció y quedó solamente un solo miembro de la familia nuclear, ¿verdad? Y uno dice, ¿todos son gordos? No, no son pacientes obesos, por lo menos obesos mórbidos, ¿verdad?
Entonces hay muchas cosas que todavía no conocemos. Pero indudablemente alguien que de base está sano tiene mejores posibilidades de sobrevivir y también de que en caso de que le dé, la enfermedad sea o muy leve o incluso asintomática. Yo interpreto esta pregunta, sobre todo pensando en que ha circulado mucha información que no es real, que no es correcta, sobre medicamentos, sobre bebidas, sobre bajas, que inmunoestimulantes para subir las defensas y que no le dé uno el COVID. Yo creo que en eso no hay nada que realmente funcione, más que lo que... Sí, de hecho, recuerdo las palabras del doctor Chiumelo, que es un intensivista de renombre en Europa. Él decía, hace un año, ¿verdad? Él vaticinó una situación que ahora, un año después, uno dice, sí, tenía una visión futurística. Él decía, muchos de los medicamentos que ahora se está utilizando en COVID, estamos hablando de charlas que él daba por allá por abril del 2020. Él decía, muchos de los medicamentos, muchas moléculas para COVID se le ha tendido alfombra roja para que entre por la puerta principal. Pero les vaticino de que dentro de un par de meses estos medicamentos van a salir volando a patadas por una ventana. Y así fue, ¿verdad? Hidroxicloroquina, ivermectina, tocilizumab, un montón de medicamentos que se Remdesivir. remdesivir, ¿verdad? Que con bombos y platillos, el lopinavir, ritonavir, con bombos y platillos y al final no sirvieron para absolutamente nada, inclusive tuvieron peores resultados por la aparición de efectos secundarios. Bueno, es que ese ha sido uno de los problemas, ¿verdad? Que lamentablemente, desgraciadamente, el éxito de un medicamento o de un tratamiento no se mide en los pacientes, sino el impacto que tiene en la bolsa de valores. Entonces, cuando uno ve que una empresa de repente tiró al mercado un producto y al día siguiente la bolsa de valores, las acciones se sobrevaloraron, entonces uno empieza a cuestionar qué hay detrás de todo esto, ¿verdad? Y cómo llegaron a ese tipo de conclusiones. Y eso ha pasado con algunos de estos medicamentos que vos has mencionado. Sí, correcto. Y vea que ahora hay un tinte geopolítico. No es que uno sea conspiranoico, pero como nunca los temas médicos se han mezclado con temas geopolíticos. Por ejemplo, la vacuna, ¿verdad? O sea, antes usted va al vacunatorio para refuerzo de la vacuna de tétano y te pone la dosis y punto y te vas. Pero ahora la gente empieza a preguntar, bueno, ¿y esta vacuna de dónde es? ¿De Pfizer? ¿De Moderna? Si es la rusa, inclusive pronuncia mal porque es Sputnik V de vacuna, pero como es una V y suena como la serie de satélite, entonces dice Sputnik 5, la vacuna AstraZeneca, las vacunas chinas y una serie de cosas, un tinte más que todo geopolítico, ¿verdad? Ya no desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista geopolítico. Inclusive he escuchado colegas que dice, mejor me vacuno con la de Moderna porque la Moderna fue la que se aplicó a Anthony Fauci. Todas esas tonteras, ¿verdad? Doctor Abdenur. Por aquí nada, ya creo que terminamos por este lado. Ok. Por aquí creo que también. Aquí un comentario dice que los recursos de amparo no obligan a ver a los pacientes como trozos de carne. ¿Se puede hacer algo? Bueno, ese es otro tema. Y no hay nada más por acá. Bueno, entonces solo me queda dar gracias a todos los que se conectaron y los que hicieron las preguntas, las dudas, los comentarios. Traté de ser lo más elocuente posible con las respuestas. Sé que muchas de esas respuestas realmente
no son las que todo el mundo esperaba, sino más bien hay cosas como de mezcla de opinión personal con un poco de literatura, pero definitivamente de las cosas que le mostré es la cruda realidad que nosotros estamos viendo en el día a día en los hospitales. Todas las fotos son de pacientes y escenas de la vida real en un hospital central. Bueno, y si no hay más comentarios, más preguntas, entonces no me resta más que agradecer al doctor Sánchez y a todos los que se conectaron a esta conferencia, tanto en Facebook como y vía Zoom. Y muchas gracias a todos los académicos y quiero desearles que unas buenas noches y que descansen y que se cuiden, que esto no ha terminado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.